Muy buenas tardes. Soy la participante Yajaira Ocanto. Les voy a exponer con respecto al tema de deontología. Les voy a formular una pregunta o voy a formular una pregunta y voy a argumentar mi respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera explicaría la relación médico-paciente desde las siguientes perspectivas? Desde la perspectiva activa, activa-pasiva, guiada, cooperativa y mutua, y qué valores involucraría en ellos. Es importante resaltar que en la relación médico-paciente ha evolucionado por diferentes etapas. Anteriormente hablábamos con el paciente y le informábamos a sus familiares respecto a la patología, y era como de una forma un poco cerrada a la hora de tomar conducta con respecto a un paciente. Entonces, generalmente eran los familiares quienes decidían qué conducta iban a adoptar con respecto a la patología del paciente. Por citar un ejemplo, un paciente con cáncer terminal, y ellos eran los que decidían los cuidados paliativos que le iban a prestar a ese familiar, en este caso paciente. Ahora bien, esto ha ido evolucionando. Es importante resaltar o nombrar a Paracelso, que decía que el médico sabía lo que hacía, cómo lo hacía y con el amor que lo sentía. Entonces, ya esto como ha ido evolucionando, entonces Hipócrates también lo citó hace 2000 años atrás, donde decía que habían 4 principios fundamentales que debía tener el médico, que eran los siguientes: el conocimiento, la sabiduría, la probidad y la humanidad. Esto lleva a reunir entonces 3 parámetros importantes y fundamentales, que son los siguientes, y en el cual se basa hoy en día en la ética médica, o se aplica en la ética médica, que es la siguiente: la empatía, ponerse en el lugar del paciente, sentir como él o la paciente, y hacerlo, ayudarlo con todo el amor del mundo. Entonces, aquí, partiendo de toda esta relación médico-paciente, el paciente entonces, en una relación activa, él decide quién quiere que le brinde el acompañamiento, y decide el médico que de su preferencia, con el que se sienta más cómodo, y llega a tener un vínculo bastante estrecho con él, y es quien le decide quién quiere que sea su médico y quién quiere que le brinde el acompañamiento en alguna patología de cualquier tipo que se presente, ya sea bio, psicosocial, estudiando al ser humano desde esas 3 perspectivas. Ahora bien, hablamos de una participación activo-pasiva. ¿En qué consiste? Consiste en donde no existe una vinculación estrecha entre el médico y el paciente. Vamos a citar ejemplos. Un edema agudo de pulmón, el médico es quien tiene el control absoluto de la patología y no le permite una participación directa al paciente por la importancia que amerita esa patología. Hablamos ahora del COVID-19. Esa patología no permite tampoco que exista una participación directa de parte del paciente, ya que el médico toma las decisiones siempre respetando los principios y haciendo el bien para ese paciente. Ahora hablamos de una participación que es una cooperación. Es donde el paciente hace unas consultas de tipo periódica por alguna patología, señalemos importante, una enfermedad crónica no transmisible como la hipertensión arterial. El paciente va periódicamente a la consulta y le va informando al médico que lo está indicando, cómo va evolucionando su enfermedad. Y en una participación como tal, una participación mutua como tal, es donde el médico y el paciente estrechan unos lazos bastante fuertes, siempre respetando los principios de la ética médica. Entonces, esta relación que existe entre ellos dos es donde el paciente le va informando al médico de qué forma va sintiéndose, de qué forma va evolucionando su enfermedad, si la medicación y las terapias que el médico indique para su patología le van haciendo efecto y van modificando de una forma positiva la patología ya padecida. Ahora voy con otra pregunta para argumentarle la respuesta. La siguiente pregunta: ¿cree usted que como profesional de la salud
en el área de higiene mental o estudiante de posgrado de higiene mental debe guardar el secreto médico basado en los principios de la ética médica y en la deontología médica. Bueno, debemos hablar del secreto médico y de la importancia. Desde hace muchísimos años, en Aplepsiades, que era un grupo de sacerdotes, ¿verdad?, que manejaban a los enfermos, ellos tenían reservado el derecho de secreto médico. Esto fue tanto así que llegó a resaltar en Hipócrates, en el juramento hipocrático, donde se habla que el derecho a guardar silencio de lo que se ve, de lo que el médico ve, de lo que el médico descubre y de lo que el médico va realizando con su paciente. Tanto así que ha llegado a ser una obligación jurídica, una obligación moral y que se debe aplicar en los principios de la ética médica. Es importante destacarlo. La palabra secreto médico viene del latín secretum, que no es más que guardar silencio de todo aquello de lo que el profesional de la salud contiene. Ahora bien, en el posgrado de higiene mental o como profesional de la salud en el área de higiene mental, es importante, en mi humilde opinión, el secreto médico debe ir a la par de que no sea vulnerado el derecho humano de ese paciente, como lo contempla la Constitución Bolivariana de Venezuela en su capítulo 3, artículo 43, que el derecho a la vida es inviolable. Y si ese paciente tiene una patología que pone en riesgo su vida, mi deber como médico es no permitir que se vulnere su derecho y garantizarle a él mismo la atención oportuna. Entonces debo comunicarle a sus familiares o a sus cuidadores directos del riesgo que está padeciendo con la patología que está en ese momento el paciente adquiriendo en ese momento o que esté debutando con alguna patología. Si es una patología del área mental, entonces generalmente son patologías donde el paciente requiere también de sí mismo, de un nivel de compromiso mínimo en dependencia de la patología que esté padeciendo. Y considero que el secreto médico allí juega un papel importante siempre y cuando no exista violación o no haya vulnerabilidad de los derechos humanos. Si se pone en riesgo la vida de ese paciente y van a ser vulnerados sus derechos, entonces debo comunicar lo que en ese momento como profesional de la salud he visto y he descubierto a sus familiares. Ha sido muy grata la información que les he transmitido y bueno, muchísimas gracias por la atención.